Economía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. Hoy vamos a hablar sobre acuerdos y negociaciones, pero es importante que definamos qué entendemos por negociación. Y la definimos como un proceso mediante el cual dos partes involucradas antagónicas tratan de llegar a arreglos, acuerdos sobre los temas que les competen. Estos arreglos pueden ser, o estos acuerdos, totales, donde ambas partes quedan plenamente satisfechas, parciales, donde quedan medianamente satisfechas, o simplemente no hubo negociación, no hubo acuerdo, no hubo proceso, no hubo entendimiento y el proceso pues quedó completamente frustrado. En términos de negociación hay que tomar en cuenta tres factores fundamentales. El primero es que hay dos tipos de negociación: la negociación colaborativa y la negociación competitiva. En la negociación competitiva el espíritu es yo gano, tú pierdes. Por su parte, la colaborativa, el espíritu es yo gano, tú ganas. Veamos las características de cada una de ellas. La negociación competitiva, que se basa en yo gano, tú pierdes, se caracteriza porque no importa lo que sienta la otra parte. Los participantes son adversarios, así lo ven. El objetivo es la victoria y por supuesto la derrota del otro. Se desconfía en la otra parte y se intenta sacar los mayores beneficios. Por su parte, la negociación colaborativa, donde el espíritu es yo gano, tú ganas, se caracteriza porque la otra parte debe quedar satisfecha. O sea, hay cierto nivel de empatía. Los participantes no son adversarios. El objetivo es el acuerdo, no la victoria, el acuerdo. Se confía en la sensatez del otro, de la otra parte. No se ven como enemigos y se aceptan pérdidas justamente para llegar al acuerdo. El segundo factor a tomar en cuenta tiene que ver con los grupos negociadores. Existen grupos diferenciados y grupos pocos diferenciados. Los grupos poco diferenciados se dan en los ambientes familiares y en los ambientes organizacionales, donde se supone que no hay enemigos. En la familia se discuten conductas, reglas, valores, creencias que son parte de la armonía y del sistema familiar. Y en la organización se discuten temas que tienen que ver con los procesos de negocio. Por ejemplo, el departamento de ventas tiene que negociar con el departamento de producción el presupuesto volumétrico de producción del año, porque el departamento de ventas tiene la demanda del mercado, las necesidades y expectativas de los clientes y espera que el departamento de producción satisfaga plenamente con su producción esa demanda y esas necesidades de los clientes. Pero el departamento de producción tiene otros problemas intrínsecos a su proceso, como es la provisión de materia prima, los mantenimientos, tantos procesos que pueden perturbar la producción continua de bienes y servicios. Entonces tiene que negociar con ventas, tiene que hacer pagos de planta, etc. Entonces estos son procesos que se dan de negociación dentro de la organización, que se dan entre grupos poco diferenciados o no diferenciados porque no son grupos antagónicos. Los grupos muy diferenciados se dan en el ámbito de la política, básicamente, donde existen intereses a veces irreconciliables, sobre todo si están basados en ideologías, en el tema del comercio internacional, de la geopolítica. Allí se dan negociaciones entre grupos muy diferenciados que tienen intereses que pueden ser contrapuestos y lo que le conviene al uno no le conviene al otro. En esos grupos muy diferenciados es donde hay que aplicar buenos métodos, buenas estrategias de negociación para llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes. Los acuerdos pueden ser totales, donde ambas partes quedan satisfechas, parciales, donde quedan medianamente satisfechas, o simplemente no hay acuerdos y las partes quedaron frustradas y no hubo, por supuesto, ningún tipo de valor agregado en el proceso. E incluso a veces los procesos de negociación ni se dan por la diferenciación profunda de esos grupos negociadores, básicamente en la política. Veamos algunas características de estos grupos
de negociadores. Los grupos no diferenciados se dan básicamente en las organizaciones y en la familia, donde se supone no hay enemigos. Y los grupos diferenciados se ven en la política nacional y también se dan en la geopolítica. El tercer elemento a tomar en cuenta es lo que se conoce como el espacio continuo de la negociación. Cuando los grupos de interés o los grupos negociadores cumplen con la fase de preparación de la negociación, prepararse sobre las estrategias, sobre la conducta, sobre todos los elementos que ellos planifican para ir al proceso de negociación y sentarse con la otra parte, genera un documento donde está la posición más favorable para este grupo y el límite hasta donde ellos no pueden ceder. La otra parte hace lo mismo, prepara un documento donde está su posición más favorable y su límite donde no se puede ceder. El tema es que esos documentos, esos requisitos, esas condiciones, esas expectativas de cada quien se cruzan en los límites. Cuando los límites se cruzan, ese cruce de límites es lo que se conoce como el espacio continuo de la negociación. La parte A hace un documento donde aparece la posición más favorable para ellos, es decir, lo que para ellos significa su mejor victoria, y también el límite donde ellos llegan y no están dispuestos a ceder. Por su parte, el equipo B hace lo mismo. Establece un documento donde aparece la posición más favorable para ellos y el límite. Cuando esos límites se cruzan, eso se conoce como la zona común o zona de intercambio, donde es posible un acuerdo en el proceso de negociación. Pero cuando los límites no se cruzan, entonces no hay posibilidad de acuerdo y queda el proceso completamente frustrado y ambas partes se retiran y no hubo victoria de ningún lado. Bien, mis amigos, en materia de acuerdos existen 5 acuerdos a saber: el autocrático, el democrático, el acuerdo por consenso, el acuerdo unánime y el acuerdo sinérgico, del cual vamos a hacer una apología en este programa. El acuerdo democrático es un acuerdo que se caracteriza porque es más rápido, porque simplemente alguien toma las decisiones sin consulta, la gente no participa, la gente queda desmotivada, es simplemente una imposición de criterio, se da en las organizaciones con gerentes autocráticos y se da en la política con grupos de poder que tienen mayor fuerza que otros y les impone la agenda. Las características del acuerdo autocrático son las siguientes. Las ventajas del acuerdo autocrático es que es rápido. Por supuesto, es rápido porque el gerente o el líder toma las decisiones inconsultamente, unilateralmente, y también lo hace poco costoso porque se dedicó muy poco tiempo. Y si el líder es versado, puede ser acertado en las decisiones. Es decir, que no habrán costos ulteriores por decisiones mal tomadas. Porque el líder o el gerente pues tenía conocimiento acérrimo del proceso o de la situación en cuestión. Tiene como desventaja, primero, que es desmotivador. Por supuesto, es desmotivador porque también se desprecia la opinión del resto del equipo de trabajo. La gente no es consultada, la gente se siente despreciada. Si el líder no es versado, puede ser desastrosa la decisión. Es decir, como no es versado en la materia, el gerente entonces toma decisiones desacertadas que tienen costos importantes para la organización o la situación que se trate. En contraste con el acuerdo autocrático, tenemos el acuerdo democrático, donde se caracteriza por la participación de la gente. La gente es tomada en cuenta, el gerente consulta antes de tomar una decisión. En el mundo de la política se da a través de los procesos electorales. Tiene sus defectos, no es completamente perfecto, porque generalmente la mayoría
impone su criterio y no siempre la mayoría tiene la razón. Así que en el acuerdo democrático se da el ganar o perder. Ganan la mayoría y pierde la minoría. Veamos algunas características del acuerdo democrático. Las ventajas del acuerdo democrático es que la opinión de la mayoría se cuenta. Es importante la opinión de la gente, de los colaboradores. Se consulta al equipo de trabajo y alienta la participación. Tiene como desventaja de que la opinión de la minoría no cuenta. El resultado es que hay ganadores y hay perdedores y no siempre la mayoría tiene la razón. El acuerdo por consenso. Nosotros los estudiosos del mundo organizacional nos ha gustado siempre el acuerdo por consenso y siempre hemos pensado que el consenso es lo máximo en materia de negociación. Pero el consenso tampoco es perfecto. El consenso tiene algunas ventajas, como por ejemplo todos los miembros apoyan la decisión final, pero alguien tiene que ceder para llegar al consenso. Conclusión, hay gente que queda en el fondo con cierto nivel de frustración con respecto a las expectativas iniciales. Entonces el consenso tiene también sus ventajas y tiene también sus desventajas que vamos a ver en la siguiente lámina. Las ventajas del acuerdo por consenso es que todos los miembros apoyan la decisión final. Es altamente participativo. Todos los participantes tienen algo que ganar, pero tiene como desventaja que es muy costoso en tiempo, en recursos, en esfuerzo. Y todos los miembros tienen algo que perder porque tienen que ceder algunas pretensiones para justamente lograr el consenso. El acuerdo por unanimidad. Nos parece espectacular la unanimidad, que todos estemos completamente de acuerdo con los temas que vamos a negociar, con los temas que son álgidos, con los temas que nos pueda separar en un momento dado. Tiene muchas ventajas, muy parecidas a las ventajas del acuerdo por consenso, pero la unanimidad es posible. En el mundo de la política es casi imposible, en el mundo de la geopolítica casi imposible, en el mundo del comercio internacional, de las relaciones internacionales, casi imposible. E incluso en el ámbito familiar también es muy difícil la unanimidad. Siempre tenemos criterios porque somos completamente diferentes como seres humanos, somos igualmente diferentes. Entonces es complicado pretender que podemos lograr la unanimidad. Sería espectacular que todos aquellos temas que nos separan, que tienen que ver con el proyecto humano, lo manejemos de una forma unánime, donde no haya resentimientos, donde nadie tenga que ceder, sino que todos estemos vibrando en la misma onda en función de la felicidad del ser humano. El acuerdo por unanimidad tiene básicamente las mismas ventajas que el acuerdo por consenso. Todos los miembros apoyan la decisión final, es altamente participativo, todos los participantes tienen algo que ganar. Como desventajas, aparentemente ninguna, pero casi siempre la unanimidad es imposible. Finalmente, mis amigos, tenemos el acuerdo sinérgico. El acuerdo sinérgico está basado e inspirado en el libro La tercera alternativa de Stephen Covey, donde él plantea que en los grupos de negociadores, en los procesos de negociación, cada quien tiene una forma de ver el mundo. Tu forma de ver el mundo y mi forma de ver el mundo. Pero que existe la posibilidad de que haya una forma, o mejor dicho, nuestra forma de ver al mundo. Por supuesto, el acuerdo sinérgico es un acuerdo que para satisfacer a ambas partes tiene que haber un proceso de generación de valor importantísimo. Porque en un acuerdo sinérgico, la posición más favorable del equipo A y la posición más favorable del equipo B se satisface. Existe una sinergia de tal magnitud donde 2 más 2 no es 4, es 8, es 10, es 20,
Y la solución, la propuesta de la tercera alternativa, que es el acuerdo sinérgico, va a satisfacer a las partes en conflicto. Pero eso no es fácil. Existe un método que desarrolla Covey en su libro para llegar al acuerdo de tercera alternativa. Y nosotros lo llamamos pues el acuerdo sinérgico como el quinto acuerdo. Tiene ventajas porque la solución satisface a ambas partes. Tiene sus desventajas como por ejemplo requiere de mucho tiempo. Veamos las características del acuerdo sinérgico. Las ventajas del acuerdo sinérgico es que la solución satisface a las partes en conflicto. Todos salen ganando. Se crea valor agregado con soluciones mágicas que satisface a las partes involucradas. Como desventajas podemos mencionar que requiere más inversión de tiempo y requiere de gente con extrema sensibilidad y diestra en métodos de trabajo. Por ello es importante la formación en técnicas constructivas para lograr este acuerdo sinérgico. El espacio continuo de la negociación en la sinergia o la zona común o zona de intercambio es mucho mayor que las posiciones más favorables de ambas partes debido a que hubo generación de valor agregado. Es decir, la solución que se ideó, que se diseñó, genera tanto valor que las posiciones y las aspiraciones de ambas partes quedaron satisfechas. Es decir, que esto garantiza el éxito en la negociación. Bien, mis amigos, a manera de conclusión, el acuerdo sinérgico es un acuerdo que no es fácil de lograr, requiere mucho tiempo y requiere muchas habilidades y destrezas de las partes involucradas. En una próxima masterclass vamos a hablar sobre el método, la técnica constructiva para lograr acuerdos sinérgicos, acuerdos producto de soluciones que generan tal valor agregado que satisface cabalmente las partes en conflicto. Finalmente, dejo la siguiente reflexión. La gerencia es el arte de lo posible. Un gerente tiene que solucionar problemas o soluciona problemas con las herramientas que cuenta, que tenga a mano en ese momento. No puede solucionar problemas que se basan en herramientas que no posee. Entonces, a nivel de la política, tenemos nosotros todas las herramientas para emerger de la penosa situación que estamos viviendo los venezolanos. Es la negociación la estrategia adecuada para salir de la crisis. Si no tenemos la fuerza de coerción, tenemos el poder de la fuerza, entonces la negociación puede ser una estrategia viable. La negociación sinérgica es posible en este momento, posiblemente no, pero de cara a la reconstrucción del país tenemos que ir pensando en generar soluciones que agreguen valor, porque la reconstrucción del país amerita y va a meritar muchísimo esfuerzo de parte de los venezolanos que queremos esta tierra. Abrazos y no olviden suscribirse al programa. CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores.